Pequeñucos y pequeñucas, hay ocasiones en la vida en las que el destino te elige para cambiar el mundo. Tú no sabes por qué, pero sientes que toda tu vida ha servido para llegar a este punto concreto donde entiendes perfectamente que puedes mejorar la vida de las personas con tus poderes gastronómicos. Y debes ser fuerte porque todo poder conlleva una responsabilidad y porque miles, ¿qué digo miles? Millones de personas te están observando, porque no hay ningún instante más importante que este y porque el resto de la historia de la humanidad será consecuencia de los actos que ejecutes en este momento. Así que he hecho una tarta de lasaña. Lasaña, tarta, tartaña. Bueno, es igual, el caso es que los conocimientos, la cultura y el destino de la humanidad son importantes, pero divertirse también. Y esta receta está brutal y es muy divertida. Os presento la tartaña, una lasaña tradicional en forma de tarta, especial para el cumpleaños de tu amigo el que desayuna bocadillos de chorizo o para hacer en familia porque mola bastante. Te voy a enseñar a crear el relleno de carne con mi truco secreto para que no quede grasienta, a crear la bechamel de forma rápida y sin grumos y a colocarlo todo para que puedas ponerle incluso unas velitas. Si esa es la movida que te gusta, ponte el cinturón porque estamos a punto de viajar a través de los sabores. Destino, calle del queso número 14. Esto de aquí es un tipo de pasta llamado pacheri. Pachuru no, pacheri. Pacheri. Y es lo que vamos a utilizar para nuestra tarta de lasaña. Se podría utilizar con otros tipos de pasta, pero esta es perfecta para hacer el loco con la receta de hoy. No sé por qué estoy haciendo esto, seguramente en mi cabeza era sensacional. Esta se cocina igual que cualquier otro tipo de pasta. Simplemente llenas una cazuela con agua a fuego medio alto y añades un puñadito de sal. Remueves para que se mezcle con el agua y una vez hierva la pones a cocer el tiempo que te indique en el paquete. El envoltorio. El embalaje. Yo por si acaso lo dejo claro, que sois unos mente sucia y cuando digo paquete os revolucionáis en los comentarios. Lo único que debes tener en cuenta es que luego lo vamos a hornear, así que es mejor que te quede al dente porque se terminarán de cocinar en el horno. Toda lasaña necesita un buen relleno que normalmente es de carne, aunque se puede hacer de verduras, por ejemplo. Eso sí, avisa a tus invitados si haces el cambio, porque si no puede ser una situación altamente confusa. Primero añade un buen chorrazo de aceite de oliva al fondo de una sartén. Ahora el aceite cuesta 800.000 euros el litro, así que la porción de lasaña te va a salir bien cara, papá. 3 dientes de ajo bien picaditos para adentro y una vez los trocitos de ajo estén dorados y temblando como un autónomo cuando le toca pagar impuestos, podrás añadir media cebolla bien picadita y de manera opcional un par de cucharaditas de romero fresco. Sí, también te vale deshidratado. Tu misión secreta es removerlo todo con la fuerza de 1000 italianos locos de las llanuras y dejar que se poche poco a poco. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tengas esta maravilla pochada y más dorada que el sol de la mañana. Este es justo el momento perfecto de tu vida para añadir la carne picada. 400 gramazos de ternera, aunque puedes poner la que más te guste o incluso sustitutos vegetales. Y no me refiero a la pierna de un señor que está en coma, me refiero a plantas, vegetales de la tierra, maldita sea. Golpea y remueve para que la carne picada quede fragmentada en pequeños trocitos de sabrosidad pura que irán tostándose poco a poco. Y cuando eso pase, añade tomate frito o tomate triturado, el que más te guste. 400 gramos es más que suficiente. Solo te queda remover para que todo se integre y cocinar a fuego medio hasta que se reduzca a la mitad, integrándose todos los sabores y concentrando todo el poder del tomate. No te olvides de poner una tapa dejando una apertura lateral si no quieres que tu cocina parezca el escenario de un asesinato con motosierra. Perfecto, ahora ya puedes disfrutar de la vida sin preocupaciones. Ojo porque Pilopi instruye a la vez que divierte. Te voy a dar un truco para cuando este tipo de guisos quedan con exceso de aceite. ¿Veis todo esto que señalo con mi poderoso dedo? Son al menos 3 días de gimnasio. Si posas encima un par de servilletas de papel de cocina, la magia de la vida se encargará de que absorban el aceite dejando intacto el resto de la receta. Parece magia, pero no. Es química, como la que tenemos tú y yo, bebé. El resultado es que el relleno quedará menos grasoso y más limpio, porque en esta receta la grasa que suelta la carne no aporta nada. Bueno, quizás un poquito de infarto. ¡Pa!
Este debería ser el resultado. Un relleno con mucho sabor, meloso y que combina a la perfección con el próximo elemento de esta receta legendaria, la bechamel. Bechamel, bechamel mucho. Te voy a enseñar a hacer una bechamel rápida y de manera sencilla. 80 gramos de mantequilla a una sartén a fuego medio. Ninguna dificultad, derrítela sin que se queme y listo. Cuando lo tengas, añade la misma cantidad de harina común. Si empiezas a remover con tu mano poderosa, esa que usas en tu cuarto cuando nadie te ve, notarás que la harina empieza a absorber la mantequilla formando una masa densa. Esto se llama rush y tienes que cocinarlo para que la bechamel no sepa harina cruda. El truco legendario para que no te queden grumos es este de aquí. Mientras cocinaba, he puesto a calentar 1 litro de leche. Al estar caliente no necesitas añadirla poco a poco, simplemente añade la mitad de la leche bien caliente y remueve poco a poco para que se vaya mezclando con la harina y surja la magia de la bechamel. Ten cuidado porque al principio la leche parece tener vida propia y querer escaparse de tus garras de humano opresor. Pero enseguida tendrás esto de aquí. ¿Ves cómo se despega del fondo? Eso quiere decir que ya puedes pasar a la siguiente fase, sin peligro de grumos. Así que añade el resto de la leche caliente y remueve con cuidado para que no quede más leche fuera de la sartén que dentro. Enseguida tendrás algo así, una crema suave y bastante líquida. Añade sal al gusto y un poco de nuez moscada que le da ese toque inconfundible a la bechamel. Ahora solo queda cocinar mientras remueves para dejarlo fino fino. Habrás terminado cuando empiecen a salir estas burbujas. Eso significa que tu bechamel está perfectamente cocida. Y sí, lo sé, quieres meter la cabeza ahí dentro o llenar una bañera y comer a la vez que te bañas en ese elixir sagrado. No te preocupes, no estás solo ni sola, todos somos tú. Para crear nuestra tarta de lasaña he utilizado un molde como el que veis en pantalla. He puesto un papel de hornear en el fondo y sus dimensiones son 18 centímetros de diámetro por 6 centímetros de alto. Es imprescindible que sea desmontable si no quieres acabar con puré de lasaña al servírselo a tus amigos gorrones que solo te visitan para comerse tu comida. Misión secreta es colocar la pasta que hemos cocido previamente de manera que queden de pie como si fueran un montón de soldados desnudos encerrados en una trinchera circular. Al principio puede que se te caigan, pero luego se aguantarán unos a otros gracias al poder del amor. Debería quedar algo así y no te preocupes, es muy fácil. Hasta un mono retrasado con el brazo derecho atado a la espalda podría hacerlo. La siguiente jugada es agarrar puñaditos de mozzarella y meter uno en cada agujero. Es opcional, pero así el fondo quedará con una capita de queso crujiente y doradito. Cuando lo tengas habrá llegado el momento de la bechamel. Un poquito en cada agujero igual que con el queso. Pero no te pases porque si pones demasiado te quedarás sin bechamel, igual que mi prima americana se quedó sin matrimonio. Te recomiendo dar unos golpecitos de vez en cuando para que todo lo que estás poniendo vaya cayendo hacia abajo y no te quede la lasaña vacía por dentro. Ha llegado el turno de la carne. Vas poniendo y empujando. Pones carne mientras evitas pegarle un bocado porque huele como si un ángel y un unicornio comieran cochinillo y empujas hacia abajo sin destruir la pasta. Recuerda darle golpecitos para que toda esa contundencia ocupe hasta la última molécula de espacio. ¿Ves cómo van quedando huecos vacíos? Pues ahí es donde va el resto de la bechamel poderosa. Todo para dentro del tirón, que se note que hay abundancia. Utiliza un cucharón láser para que cubra toda la carne. ¡Golpecitos! Y por supuesto todo el queso del universo porque nunca hay suficiente queso, maldita sea. Atraca 3 supermercados para conseguir toneladas de queso mozzarella o el que más te guste como para cubrir nuestra tartaña por completo. Solo queda hornear a 190 grados durante 15 minutos o hasta que el queso se convierta en una capita dorada y crujiente digna de los dioses. El resto del vídeo irá acompañado de música sexy porque las palabras no son suficientes para describir semejante belleza culinaria.
ahora debería salir yo probando la receta, pero en mi casa se la comieron antes de que yo pudiese separar ni siquiera un trocito. Cosas que pasan. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Tú, cosa guapa, una última cosa, ahora puedes hacerte miembro del canal. Si lo haces te regalo mi libro digital de cocina japonesa. Te envío la ficha de cada receta que subo a YouTube por escrito y con fotos exclusivas para que las puedas imprimir y coleccionar. Entras en la comunidad de Discord con otros amantes de la cocina como tú y obtienes descuentos. También recetas extra y acceso a lugares solo permitidos para los auténticos pequeñucos. Y tus comentarios nunca jamás se quedarán sin respuesta porque eres VIP. Solo tienes que ir a mi canal de YouTube y utilizar el botón para unirte. En 2 clics tendrás todo esto y mucho más al alcance de tu mano. Y lo más importante, me estarás ayudando a seguir con mi trabajo y podré seguir subiendo de manera gratuita un montón de recetas divertidas y de gran calidad.